Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría teneros aquí conmigo otra vez. Espero que estéis todos fenomenal, listos para sumergiros en una historia que, madre mía, os va a dejar sin aliento. Hoy vamos a desentrañar un dilema que estoy segura, a todos nos ha rondado la cabeza alguna vez: ¿qué pasa cuando el amor choca de frente con la venganza? Y no una venganza cualquiera, sino una donde ella no perdona. Vamos a poner el foco en dos nombres que, si seguís las telenovelas turcas, seguro que os suenan: Serkan y Özge. Imaginad una historia donde el amor a primera vista se entrelaza con un pasado oscuro, lleno de secretos y promesas rotas. Serkan, el típico galán que roba corazones con una sola mirada, se encuentra perdidamente enamorado de Özge. Ella, por su parte, es una mujer fuerte e independiente y, bueno, digamos que no olvida fácilmente. Lleva cargando con una herida del pasado, infligida directamente por la familia de Serkan. Y esa herida, esa traición, la ha alimentado con una sed insaciable de venganza. ¿Os imagináis el drama? Yo sí. Y por eso estoy aquí, para diseccionar esta bomba de relojería emocional y ver qué pasa cuando Özge, con el corazón hecho pedazos, decide que la justicia, o al menos su justicia, debe prevalecer. Antes de que nos metamos de lleno en esta trama, os recuerdo que si os gustan las telenovelas turcas, los dramas intensos y los análisis profundos de las relaciones, este es vuestro canal. Así que, ya sabéis, dadle al botón de suscribirse y activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Prometo que siempre os traeré contenido que os haga pensar, sentir y, sobre todo, entreteneros un montón. Bien, pongámonos en situación. Serkan, ajeno a la tormenta que se avecina, cree haber encontrado a la mujer de su vida. La admira, la desea, la idealiza. Ve en Özge una belleza inigualable, una inteligencia brillante y una fuerza que lo atrae como un imán. Está dispuesto a todo por ella, a construir un futuro juntos, a borrar cualquier rastro de tristeza en sus ojos. Pobre iluso. Özge, por otro lado, se debate entre dos mundos: el deseo irresistible que siente por Serkan y la promesa que se hizo a sí misma de vengar el daño que le hicieron. Cada vez que lo mira a los ojos, ve el reflejo de su dolor, el recuerdo amargo de la injusticia. Y aunque una parte de ella anhela dejarse llevar por el amor, la otra se aferra con uñas y dientes a su plan. La pregunta clave es: ¿podrá el amor de Serkan derribar los muros que Özge ha construido alrededor de su corazón? ¿O la sed de venganza será más fuerte y arrasará con todo a su paso, incluyendo la posibilidad de una felicidad genuina? Vamos a analizar algunas posibles rutas que podría tomar esta historia. Primero, imaginemos que Özge decide llevar a cabo su plan de venganza sin importarle las consecuencias. Se acerca a Serkan, lo seduce, se gana su confianza y luego, ¡bam!, revela sus verdaderas intenciones. Utiliza su amor como un arma, lo hiere profundamente y destruye su mundo. Esta opción, aunque dramática, sería devastadora para ambos. Serkan quedaría completamente destrozado, sintiéndose traicionado y humillado. Özge, por su parte, quizás sentiría una satisfacción momentánea, pero a largo plazo, el remordimiento y la culpa la consumirían. Habría ganado la batalla, pero perdido la guerra. Otra posibilidad es que a medida que Özge se acerca a Serkan, el amor empieza a florecer en su corazón de una manera que no esperaba. Empieza a ver más allá de la familia y de los errores del pasado. Empieza a ver a Serkan como un individuo, no como la encarnación de sus enemigos. En este escenario, Özge tendría que tomar una decisión muy difícil: seguir adelante con su venganza y sacrificar la posibilidad de ser feliz, o perdonar y arriesgarse a ser vulnerable de nuevo. Esta opción sería mucho más compleja y requeriría un gran acto de valentía por parte de Özge. Tendría que enfrentarse a su propio dolor, a sus propios miedos y a la presión de aquellos que esperan que cumpla su promesa de venganza. También podríamos imaginar un escenario donde Serkan descubre las verdaderas intenciones de Özge antes de que sea demasiado tarde. Imaginaos la escena: él la confronta, le exige una explicación y ella, con el corazón en la mano, le revela su pasado y su deseo de venganza. En este caso, Serkan tendría que demostrar si su amor es lo suficientemente fuerte como para superar la traición y el dolor. Tendría que entender las razones de Özge, ofrecerle su apoyo y ayudarla a sanar sus heridas. Esta opción sería un verdadero desafío para ambos, pero también podría ser la clave para construir una relación sólida y duradera, basada en la honestidad y la comprensión. Pero, ¿qué elementos podrían influir en la decisión final de Özge? Aquí entran en juego varios factores.
En primer lugar, el grado de arrepentimiento por parte de la familia de Serkan. Si ellos reconocen su error, piden perdón sinceramente y están dispuestos a reparar el daño causado, Özge podría estar más dispuesta a perdonar. En segundo lugar, la propia evolución personal de Özge. Si ella logra sanar sus heridas emocionales, superar su resentimiento y encontrar la paz interior, la venganza ya no le parecerá tan importante. Y por último, pero no menos importante, el amor incondicional de Serkan. Si él demuestra que está dispuesto a estar a su lado pase lo que pase, a apoyarla en su proceso de sanación y a protegerla de cualquier daño, Özge podría encontrar la fuerza para dejar atrás el pasado y construir un futuro juntos. No olvidemos que las telenovelas turcas son expertas en giros inesperados, así que podríamos encontrarnos con sorpresas aún mayores. Quizás descubramos que la persona que realmente causó el daño a Özge no es quien ella cree. O quizás aparezca un nuevo personaje que complique aún más la situación. Las posibilidades son infinitas. Lo que sí podemos asegurar es que esta historia estará llena de drama, pasión, intriga y sobre todo, mucha emoción. Veremos cómo el amor y la venganza se entrelazan, se enfrentan y se transforman, poniendo a prueba los límites de la lealtad, el perdón y la redención. Y ahora, después de este análisis exhaustivo, llegamos a la pregunta del millón: ¿Serkan y Özge tendrán su final feliz? ¿O la venganza de Özge destruirá su amor para siempre? La respuesta, como siempre, la tiene el destino, o más bien, los guionistas. En resumen, hoy hemos explorado el complejo dilema entre el amor y la venganza a través de la historia de Serkan y Özge. Hemos analizado diferentes escenarios posibles y hemos identificado los factores que podrían influir en la decisión final de Özge. Hemos visto que el amor puede ser un arma de doble filo, capaz de destruir o de sanar. Y hemos recordado que el perdón, aunque difícil, puede ser el camino hacia la verdadera libertad. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo analizando esta historia. Me encanta sumergirme en estos dramas y compartir mis reflexiones con vosotros. Gracias por estar ahí, al otro lado de la pantalla. Ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que Özge debería perdonar a Serkan y darle una oportunidad al amor? ¿O pensáis que la venganza es justificada en su situación? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras ideas. Y por último, pero no menos importante, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un buen like, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Así me ayudáis a seguir creando contenido que os guste. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Pero esperen, que aún hay más. No nos podemos quedar solo en la superficie de esta historia tan jugosa. Vamos a profundizar un poquito más porque, seamos sinceros, las telenovelas turcas nos tienen mal acostumbrados a los giros inesperados y las tramas secundarias que te dejan con la boca abierta. Para entender mejor la motivación de Özge, tenemos que conocer los detalles de esa herida del pasado que la atormenta. ¿Qué le hizo exactamente la familia de Serkan? ¿Fue una traición amorosa? ¿Un negocio turbio que arruinó a su familia? ¿Un secreto oculto durante años que ahora sale a la luz? Contadme todo. Imaginemos que la familia de Serkan, una poderosa dinastía empresarial, estuvo involucrada en la quiebra de la empresa del padre de Özge, dejándolos en la ruina y condenándolos a una vida de dificultades. El padre de Özge, un hombre honesto y trabajador, no pudo soportar la vergüenza y la desesperación y, finalmente, falleció a causa de un ataque al corazón. Özge, siendo solo una niña, presenció la devastación de su familia y juró vengar la muerte de su padre y recuperar el honor de su apellido. Esta historia de fondo le da una nueva dimensión a la sed de venganza de Özge. Ya no se trata solo de un capricho o un deseo de hacer daño. Es una cuestión de justicia, de reparar una grave injusticia que marcó su vida para siempre. Y seamos sinceros, ¿quién podría culparla por querer hacer pagar a los responsables? Pero ¿cómo encaja Serkan en todo esto? ¿Es él consciente de la implicación de su familia en la tragedia de Özge? ¿O es un completo inocente ajeno a los pecados de sus antepasados? Aquí es donde la trama se pone aún más interesante. Podríamos imaginar que Serkan es completamente ignorante del pasado oscuro de su familia. Creció en un mundo de privilegios y comodidades, sin tener que preocuparse por las consecuencias de las acciones de sus antepasados. Para él, su familia es un ejemplo de éxito y virtud, y nunca sospecharía que podrían estar involucrados en algo turbio.
En este caso, la revelación de la verdad sería un golpe devastador para Serkan. No solo descubriría que su familia no es tan perfecta como él creía, sino que también se daría cuenta de que está enamorado de una mujer que lo odia por la simple razón de llevar su apellido. Menudo dilema. Pero también podríamos imaginar un escenario más complejo, donde Serkan es consciente del pasado de su familia y se siente culpable por ello. Quizás ha intentado reparar el daño causado de forma anónima, ayudando a otras familias que han sido víctimas de las acciones de su familia. En este caso, su amor por Ozge sería una forma de redimirse, de expiar los pecados de sus antepasados y de demostrar que él es diferente. Este escenario le daría una nueva dimensión a la historia de amor de Serkan y Ozge. Ya no se trata solo de un romance prohibido entre dos personas de mundos opuestos. Es una historia de redención, de segundas oportunidades y de la posibilidad de construir un futuro mejor a pesar de los errores del pasado. Pero no nos olvidemos de los personajes secundarios, que siempre son cruciales en las telenovelas turcas. ¿Qué papel juegan los amigos y familiares de Serkan y Ozge en esta historia? ¿Hay algún personaje que intente sabotear su relación? ¿O alguno que los apoye y los ayude a superar sus dificultades? Imaginemos que la mejor amiga de Ozge, Leyla, es una mujer resentida y amargada, que ha sido víctima de las injusticias del sistema y que cree que la venganza es la única forma de obtener justicia. Leyla anima constantemente a Ozge a seguir adelante con su plan de venganza, alimentando su odio y recordándole el daño que le hicieron a su familia. Por otro lado, el mejor amigo de Serkan, Demir, es un hombre honesto y leal, que se preocupa por el bienestar de Serkan y que intenta protegerlo de cualquier daño. Demir sospecha de las verdaderas intenciones de Ozge y le advierte a Serkan que tenga cuidado, pero Serkan está tan enamorado que no le hace caso. Estos personajes secundarios añaden tensión y complejidad a la historia, creando conflictos y dilemas morales que ponen a prueba los límites del amor, la amistad y la lealtad. Y por supuesto, no nos podemos olvidar de la música, que es un elemento clave en las telenovelas turcas. ¿Qué canciones sonarían en los momentos clave de la historia de Serkan y Ozge? ¿Qué melodías acompañarían sus encuentros románticos, sus discusiones apasionadas y sus momentos de desesperación? Imagino una balada turca melancólica y emotiva que suena cada vez que Ozge recuerda el pasado y se debate entre el amor y la venganza. Una canción que refleje su dolor, su resentimiento y su anhelo de justicia. Y también imagino una canción alegre y optimista que suena cada vez que Serkan y Ozge están juntos y se dejan llevar por el amor. Una canción que refleje su felicidad, su esperanza y su deseo de construir un futuro juntos. La música, como siempre, sería el hilo conductor de la historia, transmitiendo las emociones de los personajes y creando una atmósfera mágica y conmovedora. En definitiva, la historia de Serkan y Ozge es una bomba de relojería emocional que está a punto de explotar. El amor y la venganza se entrelazan en un torbellino de pasiones, secretos y traiciones, poniendo a prueba los límites de la condición humana. ¿Quién ganará esta batalla? ¿El amor o la venganza? La respuesta, como siempre, la tiene el destino, o más bien, los guionistas. Y yo, desde luego, no me pienso perder ni un solo capítulo. Así que, ya sabéis, manteneos conectados a mi canal para no perderos ni un solo detalle de esta apasionante historia. Un beso enorme.